Podcast La 100. Hoy vamos a hablar de una estafa, algo un poco dudoso de concretar, pero muy llamativo. Vamos a hablar del parque de diversiones más famoso del mundo. Estamos hablando de Disney. Pero ojo, no Disney en Estados Unidos. Disney, ¿sabés dónde? En la Argentina. Resulta que hace no mucho tiempo, en el año 2007, un empresario jamaiquino estafó las ilusiones de muchos cuando anunció la creación de Disney, con sede en Argentina, más precisamente Disney World en San Pedro. Cargado de collares y pulseras doradas, el jamaiquino de 34 años se paseaba por las calles porteñas en un Mercedes-Benz blanco y ya venía realizando negocios en nuestro país. De hecho, el primer negocio que instaló fue en el verano de 2006 en Mar del Plata, cuando presentó un concurso para encontrar a la nueva estrella de fútbol. En ese concurso estuvieron presentes figuras como Sergio Goycochea y el mejor del mundo, Diego Armando Maradona. Me dicen Antorcha en vez de Diego. Por entonces, era presentado como un empresario exitoso, siempre de traje impecable y rodeado de asistentes. Se autoproclamaba como el rey del entretenimiento y decía haber conseguido $1.000 millones para construir el parque de diversiones Walt Disney World en la ciudad bonaerense de San Pedro. Un proyecto un poco difícil de creer, pero que parecía cierto. Max Higgins, el empresario en cuestión, era titular de una sociedad llamada Higgins Warner Corporation y por entonces prometió una inversión de más de $1.000 millones a las autoridades del municipio de San Pedro. Inicialmente había dicho que los fondos los había conseguido a través de inversores en Emiratos Árabes. Todo parecía encaminado, inclusive hasta compró un terreno de 170 hectáreas valuado en $1 millón. Para presentar esta construcción, el empresario descendió a San Pedro en 3 helicópteros, acompañado de empresarios de los Estados Unidos, de Dubái, también de Jamaica, de donde él era. Pero claro, a todo esto el proyecto fue desmentido por Walt Disney Company. En un comunicado, la empresa aseguraba que no tenía nada que ver con el proyecto, que utilizaba su nombre en forma ilegal y hasta lo denunció. Así fue que esta ilusión se cayó tan rápido como se levantó. Les habla César Rotundo de la radio en San Pedro. La gente tenía realmente una expectativa impresionante hasta que lógicamente se frustró todo. Entre otros comentarios que había de la gente, tenemos que ser conscientes, decía, de que esto no significa solo un antes y después de San Pedro, sino que de la Argentina entera se abre totalmente algo realmente inesperado. Eso pensaba un poco la gente hasta que lógicamente se frustró. ¿Y qué pasó con Higgins? A principios de 2008 se fue del país sin dejar rastros, pero dejando deudas. Recién ahí se supo que había dejado un tendal de deudas en nuestro país, que había estado preso en Gran Bretaña y Estados Unidos y que tenía pedido de captura en Jamaica. También se descubrió que utilizaba la estafa conocida como esquema Ponzi, donde pedía dinero prestado prometiendo un interés del 10% que pagaría al poco tiempo, mientras se quedaba con el capital inicial y luego utilizaba esa suma para pagarle a la gente que le había prestado antes. En esa época, la revista Noticias reveló que se había casado con una mujer argentina. Ella luego lo terminó denunciando penalmente por adulterio y abandono de una hija recién nacida. Además, reveló que antes de presentarse como el rey del entretenimiento, vivía de fiado en una pensión de San Telmo. Desde entonces, la vida de Max fue un misterio. Algunas versiones dicen que está detenido en Dubái, donde también quiso hacer negocios, pero no lo dejaron. Hoy en día, Max vive en la calle, en la indigencia. Podcast La 100.